La convocatoria de una oposición es el acto por el cual se inicia el proceso selectivo y va acompañada de las normas que van a regir dicho proceso. Con lo cual, si nos enrolamos en una oposición, si somos opositores, tenemos que conocer a la perfección la convocatoria que va a regir el proceso selectivo en el cual nosotros participamos. En este vídeo vamos a ver los pormenores, vamos a ver los detalles de la convocatoria para el acceso al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado por turno libre. Todo ello basado en nuestra experiencia, primero la mía como exopositor, yo soy administrativo del Estado, yo pasé por estas oposiciones, y luego también como preparadores, como personas que nos dedicamos a apoyar y ayudar a otros a conseguir este objetivo también. Es importante esto porque en la convocatoria encontramos una parte, por así decirlo, explícita, una parte de lo manifiesto, de lo que está claro, que es muy importante que tengamos que tener clara, y luego una parte más implícita, una serie de cuestiones que no aparecen en ningún lado, sino que se saben por lo que uno lee entre líneas y por lo que uno ya sabe, digamos, de andanzas anteriores. En este sentido, vamos a dividir este vídeo en una parte de información y análisis, en la cual va a primar lo objetivo, lo manifiesto, lo explícito, lo que está claro, lo indiscutible, y por otro, una parte de análisis más subjetivo, más especulativo, que va a tocar cosas que no son menos importantes, son incluso más importantes de lo que viene en la convocatoria, algunas de ellas, pero que o no podemos saberlo o no está tan claro. Algunas de ellas las podemos saber, pero no vienen en la convocatoria claramente. Es por ello que, bueno, es muy importante también que lo tengas esto presente. Pero también es importante que dividamos, que veamos lo que sabemos y lo que intuimos o que estamos bastante seguros que va a suceder, ¿vale? Bien, antes de nada, una breve mención a quiénes somos. Yo soy Miguel García, yo soy administrativo del Estado, soy funcionario y represento a Simplifica tus Opos, que es una plataforma para la preparación de administrativos y auxiliares del Estado. Yo, como digo, aprobé administrativo en su momento y puse en marcha en un inicio yo solo, luego ya con ayuda de otros compañeros, este proceso, ¿vale? Te invito a que si no nos conoces, nos conozcas, sobre todo a través de distintas vías, ¿de acuerdo? Por un lado, tanto si estás empezando como si ya llevas un tiempo en la oposición, te invito a que veas las entrevistas que tenemos a exopositores, que pienso que ayudan bastante a motivarse, también a adquirir una serie de conocimientos y de mentalidad que puede ser bastante beneficioso para ti, en el sentido de decir, ostras, ¿cómo pensaba, cómo vivió la oposición en alguien que se lo ha sacado? Porque hay una serie de puntos en común, digamos, aunque cada uno tiene su camino, tiene su periplo particular, pero casi hay una serie de paralelismos siempre, y está bien ver esa experiencia contada por otros. A su vez también hablan de nosotros, obviamente, también te puede venir bien para que nos conozcas a través de estas otras personas, ¿no? Luego también tenemos una serie de recursos gratis distribuidos por nuestros canales, sobre todo de YouTube, donde hay desde test hasta explicaciones sobre el proceso selectivo que son más detalladas que esta. De hecho, en este vídeo vamos a hacer alusión a muchos de estos contenidos. Luego, ya en nuestra página web de Simplifica tus Opos, te invito a que mires nuestros contenidos de prueba, ¿vale? Y si te convencen los contenidos de prueba, a que te prepares con nosotros con nuestro sistema de módulos, que es el sistema que ha servido a muchos opositores en la convocatoria anterior para conseguir la plaza actualmente. Sin ir más lejos, a varios colaboradores, a varias personas que trabajan en el proyecto, como son, por ejemplo, mi hermano José, del cual hay una entrevista también, o Juan Mauro, que también está trabajando con nosotros. Bien, entramos ya a ver la parte de análisis e información objetiva, ¿vale? Vamos a ir desgranando una serie de puntos, de cuestiones que debes tener claras. Vamos a hablar de la naturaleza del proceso, requisitos, plazas, el programa, instancias y el examen. Algunas de estas cuestiones, si ya llevas tiempo en la oposición, pues van a ser muy básicas. Si no, quédate y míralo muy al detalle. Y bueno, si ya llevas tiempo también te puede venir bien porque a lo mejor hay aspectos o cuestiones, hay alguna historia que a lo mejor se te había pasado y te puede venir bien para repasar. Bien, oposición. Estamos hablando de una oposición, no un concurso oposición.
Es decir, aquí no hay méritos, aquí no te van a mirar nada de tu titulación más allá de mirar que cumples con el mínimo de tener en este caso el bachiller, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego. Pero eso no entra a computar, más allá de ser un filtro, no entra a computar como puntuación, es decir, no va a matizar el resultado que tú obtengas, cosa que sí ocurre en el concurso oposición, en donde la fase de concurso se encarga de ponderar el desempeño en un examen, ¿vale? Aquí no, aquí lo que tú saques en el examen es lo que determina tus posibilidades de conseguir la plaza y dentro de que ya has conseguido la plaza, de quedar más arriba o más abajo en la tabla, lo cual te va a permitir tener más holgura o menos para elegir destino. Otra cuestión muy importante es que estamos hablando de un único examen. Podría no haber méritos y haber varios exámenes. No es el caso. Antaño sí, ahora no. A día de hoy es un único examen. Hay dos partes en este examen, como veremos, pero se hace un único examen en un día. Y con ese examen se establece, son dos cortes, luego lo explicaremos, pero se establece, ese examen es lo que sirve para decir quién pasa y quién no pasa, a través de dos cortes, pero eso lo vamos a explicar más adelante por no liarnos ahora, ¿vale? Pero eso, que no son varios, como venía sucediendo y como sucede en otros procesos selectivos. Cuestiones a tener en cuenta aparte de esto, es que, por un lado, se puede conseguir una plaza, o mejor dicho, o trabajar como interino, ¿vale? Porque se generan bolsas de interinidades, según van por provincias, van por zonas, con lo cual, de hecho, hay mucha gente que luego trabaja como interino antes de sacar la plaza. Y particularidad de esta convocatoria es que te pueden guardar la nota. Esto es una cosa que, bueno, su practicidad, digamos, puede ser discutible, pero no vamos a entrar aquí a hacer esta serie de valoraciones, porque, bueno, realmente quien va por la oposición, sobre todo el número de plazas que hay en esta convocatoria, posiblemente, no se sabe, sea mayor o menor, pero sería jugársela, porque te la guardan si luego no haces el siguiente examen. Es decir, si tú pagas la tasa y demás, pero si haces el examen, ya te va a computar el resultado de ese examen que tú hayas hecho, no de la nota del que vayas a hacer ahora en esta convocatoria, ¿vale? Que es lo que te guardan, pero la condición es que no hagas ese examen, no rellenes la plantilla haciendo el examen, porque entonces te mirarían esa nota, ¿vale? No te la guardan si es mejor, no. De todas formas, ya digo que esto tiene una utilidad limitada, porque si alguien se quiere sacar la plaza, lo suyo es que estudie y haga el examen y lo haga mejor, ¿vale? Porque si te has quedado fuera en esta, posiblemente te quedes fuera en la siguiente. Bien, requisitos. Decíamos antes que no había fase de concurso, no había fase de méritos, pero sí hay que cumplir unos requisitos. Requisitos sobre todo de titulación, bachiller o técnico. El o técnico estamos hablando de un grado medio y para casos particulares te sugiero que te mires esta orden del Ministerio de Educación, especialmente la disposición adicional primera, ¿vale? Donde se especifica una serie de particularidades o de subcasos o de casuísticas donde puede que esté la tuya. En caso de que no tengas el bachiller y te encuentras en una situación particular. Si no termina de aclararlo, contáctanos y vemos tu caso, ¿vale? Luego otros, la edad mínima legal para trabajar, requisito de la nacionalidad, es decir, tener la nacionalidad española o de la Unión Europea o ser cónyuge de alguno de estos y no haber sido separado del servicio, esto es muy raro, ¿no? Que no hubiera sido funcionario y te hubieran separado del servicio o que no estés inhabilitado, ¿vale? Que no haya una sentencia de inhabilitación para ti. Son cosas muy extrañas. Bien, plazas. ¿Cuántas plazas hay? Pues a ver, esto es importante que lo entendamos, aunque bueno, tampoco es tan determinante. Hay 4.652 plazas, pero realmente no hay 4.652. Hay o bien 4.333 o bien 319. ¿Por qué? Porque las plazas hay un cupo para discapacidad, que es este de aquí, estas 319, con lo cual tú o bien vas a este cupo o bien vas a este, ¿vale? Si tú vas en el cupo general, no vas con 4.652 plazas, vas con 4.333. Es un matiz a tener en cuenta. Y mucho menos, lo digo porque esto a veces lo utilizan para vender, te suman la convocatoria con 15.000 plazas y te están sumando gestión,
estabilización, o sea, gestión por turno libre, promoción interna y estabilización, administrativo, turno libre, o sea, no. O sea, y de hecho son procesos excluyentes, ¿vale? O sea, en esta convocatoria está por ver si va a ser excluyente la prueba de administrativo con la de gestión, no se sabe. Yo creo que sí, que de alguna forma lo harán, porque sería un problema muy gordo si no lo hicieran. Los últimos años se ha venido imposibilitando el hecho de que uno pudiera concurrir simultáneamente a dos procesos selectivos poniéndolos el mismo día, misma hora, con lo cual era imposible, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ojo con los cantos de sirena, que muchas veces veo anuncios en donde se ponen 15.000 plazas. No, es que es imposible. Tú no vas a tener opción, nadie va a tener opción a esas 15.000 plazas. De hecho, nadie tiene opción ni siquiera al total de las plazas de administrativo, porque hay una separación, ¿vale? Yo lo digo un poco para que cuando veamos esas cifras digamos, espérate, ¿de qué me están hablando? ¿Vale? No se pueden sumar administrativo y auxiliar porque es excluyente. No puedes ir a las dos. O vas a una o vas a otra, ¿vale? Por ejemplo, eso sí que está claro. Por cierto, eso viene en la convocatoria, que el mismo día, misma hora van a ser administrativo y auxiliar. Con lo cual, desde ya, si estás empezando, aunque no fueran el mismo día, misma hora, nunca te estudies las dos en paralelo, ¿vale? Esto es un consejo que, bueno, que ya hemos comentado muchas veces. Esta es la evolución de las plazas en las últimas convocatorias, ¿vale? Donde puedes ver cómo la cosa va, con una tendencia bastante clara ascendente. Es verdad que en esta última que tenemos ahora para este año 2023, aglutina varias ofertas de empleo. Esto es una cosa importante, por cierto. Tenemos un artículo en nuestra página web, en el blog, si accedes a simplificatusopos.es blog, puedes ver información sobre qué es una oferta de empleo y qué es una convocatoria. Es muy importante que entiendas esto, sobre todo si estás empezando, ¿vale? Lo que te decía, que en esta convocatoria realmente estamos aglutinando plazas de distintas ofertas de empleo. Para ver, insisto, la diferencia entre una cosa y otra, mírate el artículo porque si no, esto se extendería demasiado. Bien, pues esta es la evolución. Entrando un poco en la especulación, es presumible que la cosa siga así, no porque lo diga yo, sino porque es un hecho que la administración va a necesitar mucho personal, lo necesita ya y lo va a necesitar mucho más, con más urgencia, en los próximos años, ¿vale? Porque desde dentro se ve el estado de carencia y la oleada de jubilaciones que se viene. Bien, el programa. El programa está compuesto por 45 temas, que me ha traicionado el inconsciente porque antes eran dos más. 45 temas distribuidos en 6 bloques. Bien, esto en el fondo no es decir nada, ¿vale? O sea, y aquí ya sé que me estoy adentrando un poco en la fase más subjetiva, pero esto lo vamos a comentar luego. Esto en el fondo, decir esto y no decir nada es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, voy a ceñirme a lo indiscutible, a los nombres, a lo que viene en la convocatoria. 6 bloques que van desde derecho, o sobre todo derecho constitucional, aunque hay un punto de Unión Europea en el primer bloque. También algo de las entidades locales, pero poco. Sobre todo es en 85% es Constitución. Luego oficinas, el bloque 2, que es un batiburrillo de normas. Es un bloque, no quiero juzgarlo ahora, insisto, pero temas desde la gestión de las oficinas, archivo, registro, un montón de cuestiones así. Es como un pequeño cajón desastre, que no es un bloque tan definido como otros. Son menos temas, son 4 temas, pero es un bloque que ya lo comentaremos, muy diferente a los demás porque es un poco indefinido. Luego tenemos un bloque de derecho administrativo, gestión de personal, gestión financiera y ofimática. Por cierto, ofimática, donde rigen los temas se basan en Windows 10 y Office 2019. ¿Hasta qué punto es determinante tener estos programas, estos software? Es importante, conviene que lo tengáis para practicar, para verlos a través de ellos, sobre todo en el caso en el que pueda diferir mucho la versión que tengas del Windows 10 y del Office 2019. Por ejemplo, el Office 365 es muy parecido al Office 2019, pero hay cosas que difieren y muchas veces preguntan por detalle, con lo cual conviene, por no hablar de los Windows, ¿vale? Un Windows antiguo es que ya es otro tema.
O sea, quiero decir, conviene que tengáis o que tengas las versiones de la convocatoria. Los temas distribuidos de forma muy desigual. Cuando digo de forma muy desigual es que hay bloques que tienen a lo mejor 10 temas y otro bloque que tiene 4. ¿Vale? Es un poco irregular, pero bueno, es así. Instancias, hay 20 días hábiles desde el día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria. Tenemos 20 días hábiles para la presentación de las solicitudes. Esto se puede hacer por distintas vías, pero la más fácil quizá es a través del INAP, que realmente luego nos va a llevar, si entramos en las inscripciones siguiendo esta ruta, nos va a llevar al buscador de convocatorias del punto de acceso general. En ese buscador buscas el cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, te aseguras de que ponga acceso libre y rellenas la solicitud, ¿vale? Todo ello telemático y necesitando obviamente el certificado digital o DNI electrónico. Sobre esto tenemos un vídeo que te aparecerá, por cierto, por aquí, en el que mi compañero Manuel explica cómo se hace para que lo veas al detalle, ¿vale? Es de la convocatoria anterior, pero el proceso es exactamente el mismo. Bien, y con esto llegamos a el examen, ¿vale? Es un examen tipo test y vamos a ver cómo es la estructura. Esto es muy importante, esto es súper fundamental que desde ya lo tengamos en cuenta. Es decir, puede parecer como decir, bueno, empezamos la casa por el tejado. No. O sea, el examen hay que saber mucho cuál es la estructura, de qué se compone, qué cae en cada parte. Esto es súper importante, ¿vale? Por supuesto, tipo test de 4 opciones. Es verdad que en la convocatoria no dice explícitamente que sea 4 opciones, pero viene siendo 4 opciones desde tiempos inmemoriales y eso no va a cambiar. O sea, esto es una cosa, verdad, subjetiva, no sale en la convocatoria, pero son 4 opciones, ¿vale? Aquí tenemos las dos partes que comentaba antes. Una primera parte compuesta por 70 preguntas, de esta manera, 40 y 30, las primeras 40 que versarán sobre los bloques 1 a 5, es decir, los bloques estrictamente de legislación o más legislativos, y luego el bloque sexto, una reserva de 30 preguntas del bloque sexto de ofimática, ¿vale? Luego, para el supuesto práctico, los bloques o las preguntas del supuesto práctico se refieren a los bloques segundo a quinto, es decir, se quitan los extremos, se quita el primer bloque sobre la Constitución, resumiendo, está la Unión Europea también, pero ese primer bloque se elimina y el último, solo caen los bloques 2 a quinto, que son también de legislación. Y son 20 preguntas, el supuesto está compuesto por 20 preguntas, y también hay 2 supuestos y tienes que elegir uno el día del examen. Esto es muy importante, es un momento crítico y hay que hacerlo muy bien, cosa que explicamos en muchos contenidos. Y es muy importante que tengamos esa práctica hecha, pero bueno, esto es hablar de otro tema. Lo importante ahora, la estructura. 100 minutos para hacer este examen. Tú puedes decir, bueno, son 90 preguntas, 70 más 20. Digo un poco una primera, ¿no? Lo primero que puedes pensar, 70 más 20, tiene más de un minuto para hacer la pregunta. En verdad no. Primero, porque tienes que tener en cuenta que hay en cada parte 5 de reserva. En la convocatoria, quiero recordar que no se explicita que sean 5, pero vienen siendo 5, con lo cual serán 5. Es decir, tienes 100 preguntas, porque estas de reserva hay que hacerlas. Quizá no las 5, pero sí 3 o 4 mínimo, ¿vale? Según cómo vayas de tiempo, pero mínimo 3 o 4 hay que hacer, porque son las que entran a contar en caso de que se anule. Se impugna una pregunta, dice, esta pregunta es incorrecta. Efectivamente es incorrecta, imagínate, porque está mal planteada, porque hay un error o lo que sea, se anula y entra en su lugar la primera de reserva, segunda, tercera, cuarta, etcétera, ¿vale? Esas preguntas, por lo tanto, hay que hacerlas. Con lo cual ya tenemos en verdad 100 preguntas. Y otra cuestión muy importante, lo que decía antes, de la elección del supuesto. Si tenemos que elegir un supuesto, eso necesita tiempo, porque tenemos que analizarlos, tenemos que sopesar, para lo cual hay que leer un poco los dos, no los textos, sino las preguntas, pero ahí hay un tiempo que se va. Con lo cual no es tan simple como decir 90 preguntas, 100 minutos, ni siquiera 100 preguntas, 100 minutos, sino que es un poco más complejo por el tema del supuesto, ¿verdad? Luego tienes bastante menos tiempo de 1 minuto por pregunta, por el tema del supuesto, ¿vale? Pero bueno, la estructura, primera parte, 70 preguntas, más 5 de reserva, de 40 del tema
de los bloques de legislación, primero a quinto, y 30, que es la reserva de ofimática. Y luego en la segunda parte, que es el supuesto, de los bloques segundo a quinto, es decir, fuera la Constitución, fuera ofimática. Es importante tener en cuenta una cosa, y por ejemplo, que la proporción, el peso proporcional, porque luego de aquí, de esta primera parte, sale el 50% de la nota y de esta otra parte sale el 50%. Cada una establece un corte, ¿vale? Es decir, la primera parte establece un corte. Imagínate, de las 70 preguntas, el corte puede ser, no sé, imagínate 40 y pico preguntas, ¿no? Tienes que tener más de 40 y pico preguntas. Y de esta segunda parte, imagínate que el corte son 14 preguntas o 15, ¿vale? Tienes que tener esos cortes. A partir de ahí, una vez que pasas el corte, tienes una nota. Y el peso relativo de cada parte es un 50%. Quiero decir con esto que el peso de estas 20 preguntas en tu nota final es mucho mayor en proporción, en comparación con estas 70. Y también, a su vez, que las 30 de ofimática, en realidad, o mejor dicho, que la ofimática tiene un peso relativo inferior en administrativo del Estado al 25% del total de la prueba, porque es menos de la primera parte, ¿vale? Cosa que en auxiliar, por ejemplo, es diferente. En auxiliar es prácticamente la segunda parte, con lo cual está cerca del 50%. Aquí tiene menos de un 25%. ¿Vale? Lo digo porque se tenga en cuenta eso, que a lo mejor ahora mismo tú dices, ¿y a mí qué? No, es muy importante saber cuál es el tope de la ofimática, porque es una parte que es diferente de estudiar y que es un poco más incierta, ¿vale? No, es mucho más difícil dominarla como se puede dominar otros temas, por muy difíciles que sean. Bien, análisis subjetivo, entramos ya un poco en el terreno más especulativo, o cuestiones que no están cerradas en la convocatoria, que son la dificultad de la oposición, la fecha del examen, destinos, dónde trabajaré, en qué consiste el trabajo y las retribuciones, ¿vale? ¿Cuánto se cobra como administrativo del Estado? Bien, vamos a ir viendo punto por punto. La dificultad, en mi opinión, la oposición, desde el punto de vista conceptual, no es nada difícil. De hecho, desde el punto de vista conceptual es muy fácil, en el sentido de que, entiéndaseme, en el sentido de que no hay nada, no hay ningún concepto, no hay nada que sea difícil, o sea, no es metafísica, en el sentido de que, pues, el recurso de alzada es esto y sirve para esto. Los contratos SARA son esto y implican esto, ya está. No hay vuelta de hoja, no hay... hay excepciones, hay plazos, hay muchas cosas. La dificultad es más una dificultad de carga, de sobrecarga de información, y que a su vez se traduce en un esfuerzo de voluntad, en un desafío, en una cruzada interior para mantener la concentración, la motivación y mantenerse todos los días, muchas horas, para asimilar todo eso y tenerlo bien anclado en la cabeza. Pero no es difícil. Ahora, es importante tener en cuenta, relacionándolo con lo que decía antes, que, o sea, no es difícil, pero requiere mucho tiempo. Y hay temas que son en los que el avance es muy lento y muy minucioso, ¿vale? Eso sí, o sea, hay temas en los que tienes que ir línea a línea, asimilando cosas, memorizando. Es muy lento en ese sentido, ¿vale? No, o sea, no se puede hacer en pocos meses, pero estudiando muchísimas horas, ¿vale? Que es una de las cosas buenas que yo le veo a esta oposición, que en un momento dado una persona, sin ir más lejos, yo, por ejemplo, se la puede sacar en cuestión de meses, cosa que en el 90% de las oposiciones no puede suceder así. O sea, una oposición de los subgrupos, sobre todo A2 y A1, ya estamos hablando de unas magnitudes, unos tiempos ya de años, ¿vale? Año y medio, 2 años, una cosa así, sino ya mucho más, ¿vale? Eso es un poco la palanca o el chiste de esta oposición. Otra cosa a tener en cuenta es lo que decía antes de la descompensación, ¿vale? Esto es muy importante. Esto es muy importante si estás empezando a la hora de planificarte, o peor,
a la hora de que te planifiquen. ¿Qué quiero decir? Pues a ver, hay temas que son literalmente una docena de artículos, literalmente. Por ejemplo, la corona. La corona se puede sintetizar en 4 o 5 páginas y no hay más. O sea, no te van a preguntar nada más. En cambio, hay otros que son varias leyes y además que te las van a preguntar a muerte y que van a meterse en una serie de entresijos y minuciosidades pues bastante exigentes. ¿Por qué digo esto que es importante? Primero, porque recelemos mucho de lo que yo venía diciendo antes, esos 45 temas y los 6 bloques. Eso no, está bien que lo sepamos y que sepamos a qué se refiere cada tema y demás, pero realmente el tema no es una unidad de medida válida. Esa es la idea, porque no vale lo mismo el tema de la corona que el tema de contratos. Para nada. De hecho, el tema de contratos a lo mejor son, sin exagerar, 15 veces el tema de la corona. Por su extensión y, también muy importante, por su presencia en el examen. Es decir, los temas no cogen con tiralínea y dicen vamos a distribuir tantas preguntas por cada tema. Para nada. Hay temas que a lo mejor te caen 4 veces en la primera parte y 3 en un supuesto y otro no te cae. ¿Vale? Y esto es una tónica que viene repitiéndose. Para ello, por cierto, te aconsejo, te aparecerá por aquí también, si no, lo tenemos en nuestra página web, en el paquete de prueba, que te veas, te aconsejo encarecidamente, de hecho, que te veas el vídeo que tenemos de análisis estadístico de los exámenes de convocatorias anteriores para que tú misma veas esto que te digo, esta descompensación, es los datos de cada tema, cómo cae o deja de caer por exámenes. Y vas a ver lo que te digo, vas a ver que hay temas que dices, madre mía, es que esto cae muchísimo más que este otro. ¿Vale? En ese sentido hay que recelar mucho de ese programa, ¿vale? A su vez, tener el programa es muy importante porque tenemos que saber cómo se llaman los temas, para que también, si estamos estudiando con determinado contenido, veamos si está enfocado al menos al tema, ¿vale? Esto es muy importante también por lo que yo decía antes de planificarse o que te planifiquen. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, venga, voy a ir a un tema a la semana. Eso no tiene ningún sentido. Eso es pegarse un tiro en el pie. Porque estás equiponderando algo que está totalmente descompensado. Estarías infravalorando ciertos temas y sobreestimando o sobrevalorando, dedicándole demasiado tiempo a otros. ¿Vale? Hay que ser mucho más flexible en eso. Bien, fecha de examen, no se sabe. Primero, no se sabe, lo repito, no lo sé. No lo puedo saber ahora mismo. De hecho, yo diría que ni siquiera desde función pública se sabe. Dicho esto, en la convocatoria nos dicen que, digamos, agarrando una serie de cuestiones o de ardides normativos, artículo 23 de la 39/2015, etcétera, se dan de margen en total 9 meses. Dice 4 meses, ampliables por otros 4, más el mes de agosto. 9 meses. Es decir, desde la publicación de la convocatoria tienen 9 meses. ¿Esto quiere decir que van a gastar los 9 meses? En la convocatoria pasada sucedió eso. Prácticamente los agotaron. ¿Quiere decir que va a pasar en esta? No lo sé. Yo creo que sí, o que se van a acercar. En todo caso, yo creo que el examen va a ser después de verano. Por resumir. Quiero decir, es que en esto no tengo mucho más que decir. Al mismo tiempo, si yo estuviese opositando, yo estudiaría como si fuera a ser antes. Sé que puede parecer contradictorio, pero no lo es. O sea, yo digo lo que yo creo que va a pasar y lo que yo haría si estuviese opositando, lo que yo sugiero a mis opositores, que es estudiar a muerte. Ante la duda, yo no me meto en la oposición para que se me quede luego cara de tonto. Entiéndaseme la expresión, ¿vale? Prefiero decir, bueno, pues fantástico. Sacrifico el verano también, pero no digo, ostras, no he llegado porque pensaba que era después de verano. Y si me lo ponen antes, ¿qué? Porque no lo sé. No se puede saber a día de hoy. Yo estimo también que cuando saquen las listas definitivas de admitidos y excluidos, darán alguna nota, si no antes. Una aclaración de cuándo será, ¿vale? O incluso aunque sea después de verano. Ya está, no sé más. Bien, tema destinos. Esto es algo variable, es algo complejo, es algo que no se puede saber todavía.
pero sí que tenemos las ofertas de destinos previas. Por cierto, esto lo puedes mirar. Si buscas ofertas de destino administrativo del Estado y ves las convocatorias anteriores, puedes llegar a los anexos, que son unos PDFs amplísimos, donde viene cada plaza, a dónde va. Esto es una cosa que no sale hasta después de la oposición, ¿vale? Esos destinos, esa oferta de destinos. Luego uno elige en función de el puesto que está en la tabla. Tiene más o menos capacidad de elección. Cuanto más arriba, más fuerza tienes para elegir, lógicamente. Pero bueno, aunque no se sabe, lo que viene sucediendo es que los destinos suelen estar distribuidos por toda España, salvo algunas zonas en las que no vienen saliendo plazas, sobre todo, por ejemplo, en Galicia. Galicia en los últimos años no hay plazas, sencillamente. Y luego, por contra, hay también en Madrid, como estamos hablando de la administración del Estado, pues hay muchas más plazas, en torno al 50% más de plazas en la capital. ¿Por qué? Porque lógicamente los ministerios están allí. Lo que está distribuido por toda España de la administración del Estado son delegaciones, ya sea delegaciones del gobierno o delegaciones de algunos órganos, como son la agencia tributaria, la seguridad social, tesorería y demás, ¿vale? La inspección de trabajo, cosas en las que el Estado todavía no ha delegado del todo, o cosas, digamos, instituciones del Estado en territorios, ¿vale? Luego sobre esto también tenemos varios contenidos que te aparecerán por aquí. Si no, puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Yo tengo, por ejemplo, un vídeo en el que explico cómo fue mi elección personal de destinos, cómo fue el proceso para mí desde dentro, ¿no? Que pienso que puede venirte bien un poco, aunque te pille de lejos ahora, pero para que veas qué es lo que sucede en ese punto, ¿vale? Y paso posterior, ¿qué es el trabajo? Bueno, pues el trabajo es muy variable también, varía mucho, depende muchísimo de dónde vayas a trabajar. Si trabajas en gestión de personal, si trabajas con gestión de gasto, puedes trabajar atendiendo al público. Hay una variación increíble. Por ejemplo, si trabajas en Hacienda, pues vas a hacer una serie de cosas muy diferentes a las que vas a hacer si trabajas en un ministerio, yo qué sé, de lo que sea, de ciencia, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que todas tienen unas cosas en común, ¿no? Pues casi todas tienen en común que está muy vinculado a un procedimiento administrativo, en el sentido de que, bueno, hay unas fases. Imagínate, yo, por ejemplo, yo trabajé en la gestión de subvenciones. Pues se iniciaba el proceso, empezábamos a recibir solicitudes, teníamos que hacer una criba, ver a cuáles se les pedía una subsanación. Después empezaba la tramitación, pues íbamos moviendo los documentos por los distintos estamentos o unidades del equipo que tenían que tomar las decisiones. Se resolvía, pues impugnaciones, tal. Un poco, según el caso, pues hacer trabajo de administrativo. Ese es el trabajo de administrativo. También hay muchas diferencias también en cuanto a la responsabilidad, porque generalmente un administrativo, sobre todo cuando empiezas, tienes una responsabilidad muy limitada, pero esa responsabilidad puede llegar a ser algo mayor, según el puesto, y un administrativo puede llegar a tener una responsabilidad, digamos, media, de gestionar, por ejemplo, caudal importante de dinero público, si estamos hablando de subvenciones importantes, y en donde tienes que tener cuidado de lo que haces, o sea, hacer las cosas bien, ¿vale? Que se puede llegar a coger un nivel de responsabilidad y barra problemas importante, en el sentido de que, ojo, que somos en verdad funcionarios y un funcionario en verdad lo que tiene es responsabilidad, ¿vale? Eso también es una diferencia con un trabajador, entre comillas, normal, ¿vale? Pero nunca grandes responsabilidades, ni grandes tomas de decisiones, sino en el fondo un administrativo va a ser siempre o casi siempre un mandado, y si manda va a ser sobre otros administrativos o entre comillas por debajo, ¿vale? La carga de trabajo también varía mucho, pero en general es de sobrellevable hacia abajo, ¿vale? Y los derechos y la seguridad están totalmente, obviamente, garantizados. O sea, tus derechos están blindados. Tus derechos están en piedra, ¿vale? Nadie te los va a discutir. Y si te los discuten, ese que te los discuta, pues se le puede caer el pelo. Con respecto al sueldo, de nuevo tenemos muy variado, y una horquilla amplísima. Desde unos 4.550 brutos,
que lógicamente se pueden quedar en 1.100 y pico, 1.200 netos, según el caso, lógicamente, de ahí para arriba, ¿vale? Esto es que es complejo. Quiero decir, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando y yo buscaba esta información y decía, pero ¿por qué no me lo dicen claro? ¿Por qué no me dicen cuánto se cobra? Porque es que no se puede saber, porque depende de muchos, hay muchas piezas en el rompecabezas que compone la retribución final de un funcionario, muchos complementos. O sea, están el sueldo base, ¿vale? Que ese está claro, o sea, el sueldo base sabemos lo que es, pero luego empieza trienios, evidentemente no hay trienio, pero luego complemento de destino, complemento específico, productividad, gratificaciones de 1000 tipos, indemnizaciones. O sea, pueden pasar muchas cosas, y de hecho pasan. Hay organismos en los que se cobran, pues, por cierto, mucho más que en otros. Este que yo pongo aquí, estos 1.400 es el mínimo inicial, digamos, ¿vale? Pero, o sea, incluso de partida, si uno cae en un puesto en el que hay una productividad o que hay una campaña, imagínate, caes en la agencia tributaria y hay una campaña de Hacienda de cualquier historia, trabajas por las tardes, tienes un complemento bastante bueno por ello. El específico de partida suele ser mayor ahí, el de destino puede ser un poco mayor, ¿vale? También tenemos en cuenta que esto es para un complemento de destino 15-16, pero en verdad un administrativo puede llegar a un 22 y un 22 se cobra más, y además va acompañado, si es un puesto de nivel 22, el específico será también mayor, con lo cual ponte que de aquí a bastante más. Lo que pasa es que, claro, podemos hablar de unas cantidades concretas, pero si tiramos muy a lo alto nos vamos a meter en casos muy particulares, muy particulares, de puestos de libre designación, pero a ver los hilos, en donde se puede cobrar un buen dinero. Pero de partida, esto. Sobre este tema, por cierto, hay un vídeo en el que yo explico más al detalle todos estos complementos retributivos, ¿vale? Todos estos complementos que conforman la retribución de los funcionarios, para que entiendas bien y puedas mirar las tablas que hay oficiales y hacerte unas ideas más concretas, ¿vale? Bien, con esto terminamos. Te doy las gracias por haber visto este vídeo y bueno, quedamos a tu disposición en la página simplificatusopos.es. Tenemos también un servicio de entrevistas de orientación, sobre todo para los nuevos, en los que nos podéis decir, oye, mira, mi caso es este. Tengo opciones, llego al examen, no llego, en qué punto está la cosa para mí, ¿vale? Nos podéis escribir, también tenemos un formulario en la página y tenemos contenido de todo tipo, tanto en la página, en el paquete de prueba, como decía antes, como en nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo, te aconsejo encarecidamente que lo mires, que te empapes, porque pienso que es parte del proceso selectivo, ¿vale? Estar digamos al quite de cómo funciona todo, tenerlo todo muy bien interiorizado. Bueno, sin más, me despido, te mando un saludo y mucho ánimo con la oposición. Hasta pronto, chao.